Hola queridos seguidores, hoy les voy a hablar sobre la radiación, el cómo y cuándo es peligrosa. El día de hoy les voy a explicar de forma sencilla todo esto porque es algo que muy pocas veces se explica y es necesario. Uno nunca sabe bien qué onda con las centrales nucleares, cuándo pueden ser peligrosas, qué onda con la radiación, pero lo cierto es que estamos sometidos a la radiación todo el tiempo, ya sea por los alimentos que consumimos, lo que hay naturalmente en el ambiente como en el suelo, los materiales de construcción de nuestras casas, los rayos del sol y los plátanos radioactivos de los reactores de plátano de Chiapas. Lo primero, hablemos de radiación ionizante, es decir, la que puede ser peligrosa. Esta puede desmadrar sus átomos porque va a cambiar la carga neta de sus átomos. O sea que puede arrancar electrones de sus átomos y esto es peligroso porque los átomos son la base fundamental de todo lo que conocemos, incluidos los organismos vivos. Básicamente la radiación al interactuar con los átomos y sus núcleos puede hacer dos cosas en los seres vivos. La primera es dañar el ADN directamente produciendo mutaciones cuando se replican las células. Y la segunda es dañar sus células por alterarlas a través de la creación de iones y radicales. No directamente el ADN, sino las células. Al crearse estos iones y radicales, generan problemas con las partes de las células y pues las células básicamente valen madres en cuanto a su funcionamiento normal. Pero el ADN está bien y por lo tanto pues digamos que el sistema inmune se va a encargar de eliminar esas células defectuosas. La radiación ionizante existe de cuatro formas. La primera son las partículas alfa. Estas son núcleos de helio formados por dos protones y dos neutrones. La segunda son partículas beta que pueden ser positrones o electrones. Un positrón es una partícula con la misma masa del electrón, pero con carga opuesta, y no debe de confundirse con los protones. La tercera son los fotones o la radiación electromagnética, que básicamente es lo mismo, solo que en esta se habla de energías bastante altas como las de los rayos gamma o los rayos X, y no como el infrarrojo, los colores o el 5G que tienen poca energía. Existe un cuarto de radiación ionizante. Los neutrones, si bien hay que saber que estos no son ionizantes por sí solos, estos sí pueden ser ionizantes indirectamente porque interaccionan con la materia y provocan otros efectos como las anteriores radiaciones. O sea, los neutrones cuando chocan con el núcleo atómico pueden activarlo y hacer que éste emita una partícula cargada o un rayo gamma, por lo que son ionizantes de forma indirecta. La última pieza del rompecabezas que necesitamos es saber qué es un sievert. Los sieverts son las unidades en que se mide la radiación, como los kilogramos a la masa, los metros a la distancia o los segundos al tiempo. Un sievert es energía sobre masa, que son joules sobre kilogramos. Los joules miden energía y a su vez la energía es fuerza por distancia que se da en newtons por metro. Y la fuerza se mide en newtons, que es masa por aceleración, que se da en kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Ya sé que son muchas unidades, pero debe estar más claro con las imágenes. Ya con todo esto, les puedo hablar del término dosis absorbida. Esta es energía absorbida por unidad de masa. Cuando hablamos de dosis absorbida, en lugar de sieverts hablamos de grays. Siguen siendo joules sobre kilogramo, pero los llamamos grays cuando hablamos de este tipo de dosis en específico, porque hay otros tipos. Eso fue importante porque el segundo término se llama dosis equivalente. Esta es la cantidad anterior multiplicada por el factor de peso de la radiación. Este factor de peso de radiación tiene valores específicos para cada tipo de radiación de los cuatro que se mencionaron antes, y los encuentran en tablas como esta. Ese factor de peso es solo un número entero que no afecta en unidades. Ese factor de peso es importante porque la radiación de cada tipo afecta de distinta forma. Por ejemplo, los rayos gamma son altamente penetrantes en comparación de las partículas alfa por su gran tamaño. Aquí dejamos de hablar de Grace y hablamos ya de sieverts, porque como dije anteriormente ya es otro término, aunque las unidades sean las mismas. El término más importante para nosotros es la dosis efectiva. Esta esta ya es la que considera a los organismos biológicos, más que nada sus órganos, y cómo nos afecta. Es la cantidad anterior multiplicada por el factor de peso, pero esta vez de los tejidos, y de igual forma se mide en sieverts. El factor de peso es distinto para cada órgano porque hay órganos más sensibles y propensos al daño radioactivo debido a condiciones como la velocidad de reproducción de este tipo de células. Por ejemplo,
Sus huesos resisten más radiación que su médula ósea, por eso los órganos más sensibles tienen factores de peso más grandes, como se muestra en esta otra tabla. Ahora bien, pueden tener distintos daños dependiendo de tres cosas: su tiempo de exposición, su distancia a la fuente radioactiva y el blindaje físico que se pueda tener. Este último es distinto para cada tipo de radiación. Así puede haber dos tipos de daño: los estocásticos, cuyo límite anual es de 50 milisieverts por año. Estos son daños que aumentan su probabilidad de padecerlos conforme aumentamos la dosis, como el cáncer. Quiere decir que aumenta la probabilidad de que te dé cáncer si tienes más dosis recibida. Este límite es el considerado como un límite donde aún no hay daños, es decir, la probabilidad de problemas de salud es muy baja y cualquier centro de operaciones nucleares siempre está muy por debajo de esos límites. El otro tipo de daños son los deterministas, y estos son los más famosos. Estos son los daños que sí o sí ocurren después de pasar un umbral de dosis, como las quemaduras por radiación. Aquí les muestro una tabla sobre los distintos tipos de dosis recibida y el efecto que puede provocar. Hay que aclarar que la radiación no necesariamente es mortal. Como ya dije, estamos expuestos a la radiación todo el tiempo, pero las cantidades y el tiempo en el que lo recibimos es lo que puede hacerlo mortal. Así tenemos que cuando hay pocos milisieverts, pues de hecho no hay ninguna lesión detectable y pasamos por más y más síntomas hasta que tenemos un pico de 6 sieverts ya directamente, y eso ya te va a causar náuseas y vómitos al cabo de 1 o 2 horas, y pues básicamente te vas a morir porque todos tus átomos van a estar fallando. El fallecimiento incluso se da en la segunda semana y es probable en todos los individuos irradiados. Pero, por si no ha quedado claro, la diferencia de 6 sieverts a 6 milisieverts es bastante abismal. Solo piensen en metros y milímetros. Esa cantidad ya es bastante grande. Ya algo más complicado son los instrumentos de medición. Eso requiere más tiempo y conocimientos. Pero por lo pronto les voy a decir que funcionan con los mismos principios básicos de las interacciones de cada tipo de radiación. Yo sé que no es todo lo que se puede decir sobre la radiación, pero es de lo más importante y creo que todo el mundo debería saberlo. Espero que les haya gustado y les recomiendo guardar este video por si llegan a necesitar esta información. Si entramos en guerra con Chiapas por los reactores de plátano, van a necesitar saber todo esto. Muchas gracias y pues cuídense.